Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí de nuevo o darles la más cordial y cálida bienvenida si es su primera vez en este rincón virtual que hemos construido con tanto cariño. Hoy, queridos amigos, vamos a sumergirnos, a zambullirnos de cabeza, en un tema que, confieso con absoluta honestidad, me tiene completamente cautivada. Es algo que ha resonado profundamente en mi corazón, que ha hecho eco en las profundidades de mi ser, y estoy convencida de que también lo ha hecho en el de muchos de ustedes. Vamos a hablar de *****, ese beso *****. Sí, ese beso. Ese beso que no solo tiene el poder de robarte el aliento, sino que, de alguna manera mágica, casi milagrosa, se instala en tu memoria para siempre, como una estrella fugaz que deja una estela imborrable en el cielo nocturno. Estoy hablando de esos momentos que trascienden la fugacidad, de esos instantes preciosos que al recordarlos, te devuelven con una fidelidad asombrosa esa misma chispa, esa misma emoción vibrante que sentiste la primera vez. Si alguna vez se han preguntado con genuina curiosidad, ¿qué es lo que hace que un beso sea tan especial, tan profundamente inolvidable? Les invito a que se unan a mí en este viaje introspectivo y apasionante. Y antes de que nos perdamos, de que nos sumerjamos por completo en las profundidades de este tema tan fascinante y universal, les hago una cordial invitación: no olviden suscribirse a nuestro canal. Un simple clic, ese gesto tan pequeño, y estarán instantáneamente al día con todas nuestras historias, nuestras reflexiones más íntimas y todos esos momentos que compartimos juntos, creando una comunidad única. El beso. ¿Qué es realmente un beso? A primera vista puede parecer un simple roce de labios, un gesto físico, una manifestación corporal. Pero sabemos en lo más profundo de nuestra intuición, que es mucho, mucho más, ¿verdad? Es un lenguaje universal, un canal de comunicación sutil pero poderoso que no necesita una sola palabra. Un beso puede expresar un abanico infinito de sentimientos: amor en su estado más puro, deseo ardiente, ternura infinita, consuelo en momentos de debilidad, gratitud sincera, e incluso una despedida dolorosa. Pero hoy, queridos amigos, no vamos a hablar de cualquier beso. Vamos a concentrarnos en ese beso particular, ese que de repente revoluciona todo, que cambia las reglas del juego por completo. Ese beso que te pilla completamente por sorpresa, o que por el contrario, has esperado con tanta anticipación, con tanta intensidad, que el simple hecho de que ocurra te deja sin aire, con el corazón latiendo desbocado. Ese beso que, cuando tus labios se encuentran con los de la otra persona, sientes una especie de cortocircuito interno, una explosión eléctrica que te inunda por dentro y te hace darte cuenta con una claridad cristalina de que nada, absolutamente nada, volverá a ser igual. Y si nos detenemos a pensar en historias, en relatos, en películas, en series, que nos han tocado el alma, que han dejado una huella imborrable en nuestra memoria sentimental, muchas de ellas giran en torno a ese momento crucial, a ese instante decisivo. El beso que sella un amor prohibido, un amor que desafía todas las convenciones. El beso que ocurre después de años de una amistad profunda y sincera, y que de repente desata una tormenta de emociones nuevas, desconocidas, que la sacude hasta los cimientos. El beso robado en un momento de vulnerabilidad compartida, donde las defensas caen y los corazones se abren. O incluso ese beso que, a pesar de su brevedad, de su aparente sencillez, lo dice todo, resume un universo de sentimientos sin necesidad de palabras. Es verdaderamente fascinante cómo un gesto tan aparentemente sencillo, tan básico, puede tener el poder monumental de reescribir el presente y el futuro de una relación, de un camino vital. Pensemos ahora, para aterrizar esta idea en algo más concreto y quizás más cercano a muchos de ustedes, en el beso de Demet Özdemir. Sí, precisamente la protagonista de esas historias que tanto nos cautivan en la pantalla, esa actriz que tiene la habilidad de transmitir emociones con una intensidad conmovedora. Imaginen la escena. La tensión acumulada en el aire, casi palpable. Las miradas que se cruzan cargadas de significado, de deseo, de incertidumbre. Las palabras que quedan suspendidas en el espacio, incapaces de expresar la magnitud de lo que se siente. La cercanía que se hace casi insoportable, un imán poderoso que atrae dos almas. Y de repente, sin previo aviso, como un relámpago en cielo despejado, o tal vez con una anticipación que te hace latir el corazón a 1000 por hora, que te prepara para la explosión, sucede. Es ese instante mágico en el que los labios se encuentran y por un momento efímero pero eterno, el mundo exterior deja de existir. Es un momento de pura conexión, de vulnerabilidad compartida, donde dos seres se desnudan emocionalmente. No se trata solo de la técnica del beso, de su duración exacta,
o de la intensidad física del contacto. Se trata de la energía que fluye entre dos personas, de la historia que se cuenta en ese simple, pero profundo, contacto. ¿Qué es lo que hace que un beso sea tan extraordinariamente poderoso? Creo firmemente que intervienen muchísimos factores, una compleja amalgama de elementos que se entrelazan para crear esa chispa mágica. Por un lado está la química esa atracción inexplicable, esa resonancia que surge entre dos personas, un vínculo invisible pero innegable. Por otro lado está el momento el contexto en el que ocurre. Un beso dado al atardecer en una playa desierta, bajo la luz dorada del sol que se despide, adquiere un significado completamente distinto a un beso dado en medio de una discusión acalorada, por ejemplo. Un beso bajo la lluvia torrencial, compartiendo el refugio de un paraguas, o incluso en medio de una situación de peligro compartido, donde la adrenalina y la vulnerabilidad se unen, adquieren un peso y un significado especial. Pero sobre todo, y aquí radica el corazón de la cuestión para mí, creo que lo que hace que un beso sea verdaderamente inolvidable, lo que lo graba a fuego en nuestra memoria, es la emoción que transmite y, de manera recíproca, la emoción que despierta en nosotros. Es la dulzura embriagadora de un amor incipiente, cuando todo es nuevo y emocionante. Es la pasión desbordada de un reencuentro después de una larga ausencia, cargado de anhelos y expectativas. Es la ternura reconfortante de un beso dado para consolar en un momento de profunda tristeza o dificultad. Cuando pensamos en ese beso que nos robó el corazón para siempre, ese que sigue vivo en nuestra memoria, seguramente no es solo el recuerdo físico de un simple roce de labios. Es la avalancha de sentimientos que vino con él, la cascada de emociones que nos inundó, la euforia desbordante, la sorpresa deliciosa, la seguridad de haber encontrado algo valioso, la esperanza de un futuro compartido, e incluso, si el tiempo ha pasado, una pizca de nostalgia agridulce. Es la forma en que esa persona, en ese preciso instante, nos hizo sentir. Nos hizo sentir deseados, comprendidos en nuestra esencia, amados de una manera profunda y sincera, o simplemente nos abrió las puertas a un mundo nuevo, un universo de posibilidades que no sabíamos que existía. Y volviendo a las historias que tanto nos inspiran, como las interpretaciones de Demet Özdemir en sus diversos roles, vemos cómo estos besos se convierten en verdaderos puntos de inflexión en el desarrollo de las tramas. Son el catalizador que transforma una amistad platónica en un amor apasionado, que ayuda a superar obstáculos que parecían insalvables, que sella promesas silenciosas que nunca fueron pronunciadas en voz alta. Son la confirmación rotunda de que a pesar de las dudas, de los miedos ocultos, de las distancias que separan, existe una conexión profunda, un hilo invisible que une a dos almas y que merece ser explorada con valentía y pasión. Es sumamente interesante cómo la cultura popular, a través del cine, de las series de televisión, a menudo magnifica estos momentos, los idealiza. Nos presentan el beso perfecto, el beso cinematográfico, casi como una obra de arte. Y aunque en la vida real la realidad pueda ser a veces menos espectacular, menos dramática, la esencia, el alma de ese beso, sigue siendo la misma. Se trata de la vulnerabilidad humana intrínseca, de la necesidad fundamental de conexión, del poder transformador y sanador del afecto. ¿Alguna vez han sentido, queridos amigos, que un beso los ha sacado por completo de su zona de confort? Que los ha empujado con una fuerza suave pero decidida, a tomar decisiones importantes en sus vidas, a cambiar el rumbo de su camino. Ese beso en ese contexto, no es solo un encuentro físico superficial. Es una invitación a la aventura, una señal inequívoca de que algo grande, algo trascendental, está a punto de suceder. Es como si en ese instante efímero, se abriera un portal a una nueva dimensión de la relación, a un nuevo nivel de intimidad y comprensión. Y es importante destacar que no se trata solo de besos románticos, Pensemos en la ternura inmensa de un beso de un padre a su hijo, un gesto de protección y amor incondicional. Pensemos en un beso de despedida a un ser querido que emprende un largo viaje, cargado de anhelo y la promesa de un pronto regreso. Pensemos en un beso de gratitud a un amigo fiel que te ha tendido la mano en un momento crucial, salvándote de una caída. Cada beso, sin importar su naturaleza, tiene su propio lenguaje, su propia historia única que contar. Pero hoy, como les decía al principio, nos hemos enfocado, nos hemos concentrado, en ese beso particular que te deja sin aliento, que te marca de una manera indeleble, que se queda grabado en el alma. La verdadera magia de un beso inolvidable reside, para mí, en la autenticidad.
Cuando dos personas se entregan genuinamente en un beso sin filtros, sin máscaras, se crea una chispa única, una energía que solo ellos pueden experimentar. No hay pretensiones, no hay disfraces, no hay juegos. Es un momento de honestidad emocional cruda, donde se bajan todas las barreras, se desmantelan las armaduras y se permite que el corazón, ese órgano tan vulnerable pero tan poderoso, hable libremente. Y eso, queridos amigos, es algo sumamente poderoso, algo que tiene el potencial de cambiarlo todo. Y lo más hermoso de todo esto es que a veces, esos besos que nos roban el corazón, esos que se convierten en leyenda en nuestra propia historia personal, no son los que esperamos, no son los que planificamos con antelación. Son esos momentos espontáneos, esos instantes inesperados, que surgen de la nada, sin previo aviso, y nos toman por completa sorpresa, desarmándonos por completo. Y es precisamente esa sorpresa, esa autenticidad pura del momento, lo que los hace tan especiales, tan preciosos, tan difíciles de olvidar. Para quienes amamos las historias, las ficciones que nos transportan a otros mundos, las interpretaciones que nos hacen sentir como si estuviéramos viviendo esas experiencias en carne propia, Demet Özdemir es una artista excepcional, una intérprete que sabe cómo transmitir esa magia, esa emoción que nos conmueve. Y cuando vemos un beso en pantalla que nos impacta, que nos hace suspirar de forma involuntaria, que nos provoca esa sensación de wow, es porque hay una conexión real, una energía auténtica que va más allá de la simple actuación, que trasciende el guión. Pensemos en los detalles, en los matices. Un beso puede ser suave y dulce, delicado como el primer roce de un pétalo de rosa en la piel. Puede ser apasionado y ardiente como un fuego que se enciende de repente, consumiendo todo a su paso. Puede ser tierno y reconfortante como un abrazo cálido que te envuelve y te protege del frío del mundo. Y cada uno de esos matices, de esas formas de besar, deja una huella diferente, una marca distintiva en nuestra memoria emocional. Lo que me fascina profundamente de este tema, lo que me impulsa a seguir explorándolo, es su universalidad. Todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado la fuerza innegable de un beso. Todos tenemos ese recuerdo grabado a fuego de un beso que nos hizo sentir vivos, que nos marcó de una manera indeleble. Y es esa experiencia compartida, esa vivencia común, lo que nos une, lo que nos permite conectar a través de estas historias, a través de estas reflexiones que compartimos. Y si hablamos de la sorpresa, de ese factor inesperado que tanto nos cautiva, creo que es ahí, precisamente ahí, donde reside gran parte del encanto. Cuando un beso te pilla desprevenido, cuando no lo esperabas en absoluto, la reacción emocional es mucho más intensa, mucho más profunda. Es como si de repente se encendiera una luz en tu interior, una luz brillante y poderosa, y te dieras cuenta de todo lo que sentías y que hasta ese momento no te habías atrevido a reconocer ni siquiera a ti mismo. En el fondo todos anhelamos esa conexión profunda, esa chispa que nos haga sentir vivos, que nos dé un propósito. Y el beso, en su forma más pura y sincera, es una de las expresiones más bellas y directas de esa conexión humana. Es un lenguaje que todos entendemos, un puente emocional que une dos almas, superando barreras y distancias. Así que la próxima vez que experimenten un beso que les robe el corazón, que los haga suspirar, deténganse un instante. Permítense sentirlo plenamente. Permítense recordarlo con toda la intensidad de sus emociones. Porque esos momentos, esas sensaciones, son las que construyen el tapiz rico y vibrante de nuestras vidas, las que le dan color y significado a nuestra existencia. Y esos besos, los que se quedan grabados para siempre en el lienzo de nuestra memoria, son verdaderos tesoros. Son la prueba fehaciente de que el amor, la conexión profunda y la magia existen, y a veces, solo se necesita un simple, pero poderoso, roce de labios para recordárnoslo una vez más. En resumen, queridos amigos, hemos explorado juntos la magia intrínseca y el poder transformador de ese beso que se queda con nosotros para siempre, ese que se graba en nuestra memoria emocional. Hemos desgranado como la química irresistible, el momento perfecto y, sobre todo, la emoción genuina y auténtica, son los ingredientes clave que hacen de un beso algo verdaderamente inolvidable. Hemos recordado esas historias inspiradoras, esas tramas cautivadoras, donde un beso se convierte en un punto de inflexión decisivo, y hemos reflexionado profundamente sobre la autenticidad y la sorpresa como elementos fundamentales de esa conexión profunda que un beso tiene el poder de despertar en nosotros. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este viaje conmigo, que estas palabras hayan resonado en sus corazones y mentes. Me encantaría enormemente saber sus propias experiencias. ¿Han tenido ustedes un beso que les haya
¿Vado el corazón para siempre, uno que siga vivo en sus recuerdos? ¿Qué creen ustedes desde su propia perspectiva y vivencia, que hace que un beso sea tan especial, tan trascendental? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección destinada para ello, me encantará leerlos, responderles y tener una conversación enriquecedora con cada uno de ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado inspirador y valioso, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias, reflexiones y aventuras virtuales. Hasta la próxima, queridos amigos.